Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juliet y el video de hoy es sobre algunos inventos victorianos que a mí me dejaron como ¿what? Me dejaron muy impactada porque, o sea, ya los vamos a ver, mejor dicho, ya los vamos a ver. Antes de empezar, te quiero recordar como siempre, o pues si es la primera vez que estás aquí, bienvenido. Suscríbete porque subo videos todas las semanas. Y sí, sé que a veces muevo mucho las manos, pero como que siempre he gesticulado bastante. Es más, mi mamá siempre me regañaba porque me decía, quieta con las manos, porque a veces manoteaba, como decía ella, entonces si me iba a dar algo y yo hacía caer las cosas al suelo. Entonces como que sí, manoteo mucho, pero es incontrolable porque si no manoteo o muevo las manos, como que no fluyen las palabras. Pero bueno, sin más preámbulos, empecemos este video. Impulsados por las innovaciones tecnológicas de la época, los victorianos se obsesionaron literalmente con mecanizarlo todo y electrificarlo. Esta fue como la era en donde empezó la revolución industrial, empezaron a nacer muchísimas máquinas, mecanismos, llegó la electricidad a nuestras vidas. Entonces pues obvio las personas querían que todo tuviera electricidad y todo fuera mecánico. Obvio, obis. Lo que sucedió es que a alguien se le ocurrió de sustituir las tradicionales sanguijuelas que han sido siempre utilizadas en el ámbito médico por sanguijuelas mecánicas. Las sanguijuelas son este insecto de aquí que se utiliza para sanar heridas y para muchas cosas que yo desconozco, pero el caso es que han sido una gran ayuda en varios sectores médicos. Pero bueno, alguien dijo, yo no quiero más sanguijuelas pegajosas ni suavecitas y frías. El caso fue que dijo, vamos a mecanizarla. Entonces se inventó la primera y la única, o bueno, de pronto hubieron varias, pero pues se descartó esa idea, sanguijuela mecánica. Esto consistía prácticamente en un tubo con dientes que de manera mecánica succionaba la sangre de donde se utilizara. Antes de eso, como que cada médico llevaba en un frasco de vidrio especialmente diseñado, o pues no diseñado, pero sí como decorado especialmente para transportar estos animales vivos. Querían como no preocuparse de que el animal se muriera o se llenara. Entonces como que sí, vamos a simplificar todo con la ayuda de una sanguijuela mecánica. Y pues resulta que las sanguijuelas funcionan, pero es por la saliva y pues por la naturaleza de ellas, y no en sí por el hecho de que succionan o limpian, por decirlo así, una herida, una quemadura, etcétera, etcétera, etcétera. El caso fue que existieron muchísimos tipos de estas sanguijuelas. Unas tenían solamente dientes, otras tenían como una especie de resorte por dentro que ayudaba como a succionar la sangre. Otras tenían esos dientes así como rotatorios, entonces pues yo creo que hacían unos huecos horribles dentro de la piel o en la piel. De cualquier manera no lograron sustituir la sanguijuela tradicional porque, como ya les decía, es una cuestión de enzimas, químico, de cómo está hecho el animal, las salivas, mejor dicho, todo el proceso que hace este animal para alimentarse, que evita que el sangre se coagule, etcétera, etcétera. Obviamente no podían sustituirlo por una máquina. Hoy en día no lo sé si se ha logrado sustituir, pero bueno, invento fallido y muy perturbador, por cierto. Ahora vamos a pasar a la pluma eléctrica. Bueno, entre una de las invenciones, de las tantas invenciones de Thomas Alva Edison, hay un capítulo de Los Simpson donde hablan sobre él. Yo creo que todo el mundo lo conoce, no sé, es muy famoso. Bueno, el caso fue que este señor creó una pluma o un esfero, un bolígrafo, como ustedes lo llamen, eléctrico. En ese entonces parecía una idea muy bizarra sustituir la tradicional forma de escribir, que era simplemente pues colocando tinta sobre una hoja a través de una pluma, o pues bueno, los bolígrafos que existían en esa época. El hecho es que esta pluma prácticamente creaba agujeros en el papel. No sé si ustedes alguna vez en el colegio o en la escuela, cuando eran niños, con un punzón les hicieron escribir, digamos, sobre una cartulina o un cartón, haciendo huequillos, o hacer una figura creando huequitos. Era lo mismo. Prácticamente esta
pluma eléctrica tenía un motor, no tenía absolutamente nada de tinta, entonces como que simplemente habría huecos y después tú con esos huecos podrías como de alguna manera extraña como poner la tinta y que quedara tanto escrito en el papel como en otro papel, es decir, colocabas la hoja llena de agujeros encima de otro papel y como que te quedaba una copia, por decirlo así. Diría más bien que esto fue como la primera fotocopiadora de la historia, por decirlo así. Fue como la antecesora, como el primer modelo, nació por accidente, que digamos que se hizo una pluma, pero se transformó después en la moderna máquina de tatuar. El hecho fue que la pluma representó un increíble paso hacia el frente en la tecnología de motores. Y esto fue porque después Edison se dio cuenta que él podía regular la velocidad del motor con la cual esta pluma eléctrica perforaba en el papel. Entonces como que se dio cuenta que los motores podían acelerarse y disminuir o desacelerar la velocidad. Entonces fue como, de pronto no funcionó para el papel, pero sí nació como la primera máquina tatuadora o la idea, lo que después sería tomado como máquina para tatuar. También se dio cuenta que podría crear copias de documentos o copias de manuscritos, pero esto fue rápidamente descartado y se volvió rápidamente obsoleto, puesto que llegó la máquina de escribir, que obviamente eran mucho más fáciles de utilizar. El cinturón contra el cólera. El cinturón contra el cólera o contra la cólera, corríjanme abajo porque yo investigo todo en italiano, también como que tengo los idiomas muy mezclados, entonces a veces como que hablo mal, discúlpenme, pero bueno, el caso fue que esto era como una especie de pretina y se creía que podría ayudar o evitaba que las personas se contagiaran de cólera. Desde la antigüedad se creía que el diafragma fuera un órgano que dividía la parte superior del cuerpo de la parte inferior. La parte superior siempre era como considerada la parte más limpia, mientras que la parte inferior era considerada como la parte sucia del cuerpo. Entonces creían que si colocaban esto aquí encima, como esta especie de pretina, correa ancha, no habrían permitido que como que la suciedad subiera o bajara. De alguna extraña manera esta creencia existía. El caso es que la utilizaron muchísimo, más o menos hasta mediados del siglo XX, incluso efectivamente estaba en la dotación de todo lo que son los uniformes militares, tanto de los soldados británicos como también de soldados que fueron a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Creían que esta franela, estando a contacto con la piel, habría creado como una especie de carga eléctrica que habría mantenido como el cuerpo protegido del cólera y pues de otras enfermedades intestinales. Aquí en Italia, por ejemplo, se cree, o pues yo he escuchado esto, no solamente en Italia, pero pues aquí se escucha mucho más, y es que en invierno trates de utilizar como un esqueleto de esas camisas que son ajustadas de algodón, esas camisas ajustadas de algodón. Y supuestamente cuando tú sudas, como que eso absorbe rápidamente el sudor y no deja que te enfermes. Yo hice la prueba el invierno pasado, efectivamente no me ha dado gripa desde aquel entonces, tengo solamente alergia, pero pues quién sabe si será verdad, pero no creo que hubiera funcionado para el cólera, porque pues ¿cómo va a funcionar para el cólera? De pronto sí para un resfriado, para el frío, no lo sé, pero para el cólera es muy extraño. Y bueno, otro de los motivos por los cuales este tipo de cinturón, yo le digo como especie de pretina, porque para mí es más como una pretina porque es bastante ancho. Uno de los objetivos también era que podías servir o ser utilizado como vendaje en el caso de heridas en batalla, obviamente. Fue otro invento de la época victoriana que pues no estoy segura de que funcione. Bueno, puede que funcione para unas cosas, pero para lo que fue inventado dudo que haya funcionado realmente, pero pues bueno, vamos a continuar. El sombrero paraguas, creo que esto aún existe, pero bueno, les voy a contar la historia. Yo voy a leer el nombre, un tal S.B. Bartin, no sé, un S. Bartin, Tottenville, New York, depositó en el año de 1883 una patente para un sombrero con sombrilla o paraguas o parasol. Este tenía un aspecto normalísimo de sombrero, solo que tenía como las bases para poderle colocar una estructura plegable
conformada por una tela y por alambres como articulados, los cuales habrían permitido de abrirse o cerrarse según la necesidad y podían proteger, como les decía antes, ya fuera de la lluvia como del sol. Creo que aún existe, pero es obviamente un accesorio súper charro y súper chistoso, pero pues bueno, fue lo que inventaron en esta época las personas como con una mentalidad un poco futurística, por decirlo así, o pues buscando resolver necesidades. Ahora vamos a pasar a algo que yo quedé como wow, de verdad existió esto, o sea, es que ¿cómo es posible de que yo no lo sabía? O sea, que no es conocido, o sea, no es como muy famoso esto. El caso fue que en la época victoriana existieron los ecotrenes. Es decir, que existió un tipo de tren que era impulsado con el aire. Obviamente me parece un magnífico medio de transporte y de comunicación amigable con el ambiente. Y de este tipo de ecotren o de tren de aire comprimido existían dos tipos. Unos eran los de aire atmosférico que se movían por encima de la tierra, es decir, sobre la tierra, y otros que eran subterráneos. La primera estación ferroviaria que abrió con estos trenes fue en Irlanda en el año de 1844 y fue seguida rápidamente por una en Inglaterra. El aire venía bombeado para permitir la locomoción y habían estaciones de bombeado cada 3 kilómetros. Desafortunadamente, los tubos que utilizaron para el aire eran construidos o realizados en cuero, pero el caso fue que fue un fracaso total porque todos estos tubos que bombean el aire empezaron a ser comidos o dañados por los roedores. Este proyecto altamente ambicioso fue cancelado por lo insostenible de los costos y el segundo tren neumático de aire comprimido que se movía bajo tierra fue inventado o creado o puesto para el London Post Office, siendo este un medio de transporte que podía obviamente mover rápidamente pasajeros, pero también paquetes y cartas. El inconveniente es que podía funcionar solamente por 9 minutos. Además de eso, la empresa que los gestionaba sufrió muchas pérdidas y tuvo que retirarlos. Ahora vamos a pasar a algo supremamente charro, que eran las máquinas de playa o de baño, que me parecen a mí más como carruajes de baño o para la playa. Bueno, resulta que entre el siglo XVIII y XIX las mujeres no se atrevían de caminar en la playa, es decir, si ellas estaban como en un sitio ahí disfrutando pues de las vacaciones, no se atrevían de caminar desde donde estaban hasta el agua, era como algo supremamente impensable. Mejor dicho, era considerada una pasarela vergonzosa. Se debía mantener la etiqueta balnearia y el decoro. Para ayudarlas a mantener la modestia y la dignidad, nacieron las máquinas de baño, que eran como las cabinas modernas que se utilizan en muchísimas playas, que están ahí simplemente para que tú te puedas cambiar el traje de baño mojado, colocar algo seco, etcétera, etcétera. Pero es más como un vestidor o como para que se apoyen, por ejemplo, las cosas, ¿no? Si llevas algo de comer o etcétera, etcétera, etcétera. Es como un locker o un casillero, algo así. El caso es que estas no eran simplemente para vestirse, sino eran prácticamente para moverse, o sea, para moverse por la playa. Entonces estaban dotadas tanto de ruedas como de escaleras para en el momento en el que se llegara al agua pues tuvieran como la subida y la bajada. Mejor dicho, la mujer que quisiera darse un chapuzón o meterse al agua, refrescarse, primero tenía que meterse dentro de esta cabina y lo tenía que hacer con los vestidos como más recatados, es decir que tenías un atuendo para el agua y un atuendo para estar por fuera del agua, lo que pues es muy creíble, a menos que pues si tomas el sol pues vestida no creo que puedas broncearte, tampoco es que tengas que andar pues en bikini por todo lado, existe el pareo, pero pues bueno, era algo así como el pareo, pero obviamente
Para la época un pareo era como impensable, entonces pues tenían prácticamente un vestido y ese era el de estar en la playa. Después de que entraban en esta cabina o carruaje, vamos a llamarlo carruaje porque es un carruaje, bueno, después de que entraban a este carruaje, con ayuda de un caballo o de diferentes hombres, movían este carruaje hasta llegar al agua y lo metían efectivamente dentro del agua. Ahí en ese momento la mujer podía quitarse su vestido pareo y pues colocarse su vestido para meterse en remojo o pues para meterse dentro del agua. Todo esto era para que la mujer se pudiera cambiar de la manera más privada y púdica posible. Obviamente después cuando estabas en el agua ya era difícil que desde... Yo aquí perdiendo el pudor con estos botones. Como que he engordado porque los botones se me están explotando. Oh. Bueno, el hecho es que cuando ya la mujer llegaba al agua, se cambiaba, se debía amarrar una cuerda a la cintura y esta cuerda estaba amarrada al carruaje. Debía también ser acompañada por una mujer mucho más fuerte y que supiera nadar, que era como la acompañante. En el caso de que la mujer no supiera nadar, pues ya tenía como la cuerda de protección y también estaba pues la ayuda de esta otra mujer que podría ayudarla a subir al carruaje o a bajar, o pues la podía salvar en el caso de que se estuviera ahogando. Esto duró por muchísimo tiempo hasta que las cabinas empezaron a ser usadas tanto por hombres como por mujeres y después desapareció por completo, pues porque ya no tenía sentido de que si tienes tanto pudor es para que no te vea como un hombre. Entonces si ya estás como con un hombre dentro de la cabina, como que ya qué sentido tiene, ya qué pudor hay, entonces ya se perdió el pudor. Entonces obviamente también desaparecieron esto, porque imagínense pues un carrito con ruedas que lo movía un caballo simplemente para que te pudieras mojar los pies o te pudieras refrescar un poco. Era súper loco. Ahora vamos a pasar al bastón multiusos. Esta me parece una idea excelente, aunque un poco charra, pero es una buena idea. El bastón de paseo era un accesorio, un complemento o pues a veces algo necesario en el caso de que la persona tuviera como problemas de movilidad. Pero hace muchos años el bastón era como un elemento decorativo, un accesorio, algo que daba como distinción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces este bastón fue creado sobre todo para caballeros porque era menos frecuente que las mujeres lo utilizaran. Y lo chistoso de esto es que era multiusos porque podía transformarse en varias cosas. Se podía transformar, por ejemplo, en una red para capturar mariposas. Súper a lo Bob Esponja, en serio. Es muy chistoso porque se imaginan un hombre así como súper elegante, súper bien puesto y después se pone a perseguir una mariposa con una red. Es como, ¿pero qué hace? Bueno, si se dedicaba a estudiar insectos de pronto. Claro que en esta época muchísimas personas coleccionaban animales, insectos, entonces creo que sí tiene mucho sentido que tuviera una red para capturar mariposas, pero pues también se podía convertir en una pipa, se podía convertir en una flauta, se podía convertir en una sombrilla para, ya fuera para el sol o para la lluvia. Y lo más extraño de todos es que servía para medir también caballos, es decir que tenía como la función de regla, mejor dicho. Para la época súper top como regalo y como accesorio. ¿Ustedes regalarían un accesorio de esos a alguien para Navidad? ¿Se imaginan? Hoy el mundo lo que quiere es tecnología. Ya la gente no quiere tocar flauta y capturar mariposas, quieren tecnología. Entonces no creo que fuera como un regalo, pues, que hiciera como muy feliz a algún chico o algún hombre a quien se lo regalara. Pues no sé, depende. Wow, aquí vamos a pasar a uno que me gustó demasiado porque, no sé, y fue el primer hombre a vapor, o uno de los primeros prototipos de robots, creo. Este robot a vapor fue inventado en el año de 1893 por un profesor canadiense de nombre George Monroe, así como Marilyn Monroe, pero se llamaba George Monroe. Bueno, el señor Monroe tenía una visión, o sea, él estaba siglos delante incluso de nosotros, creo. Estaba muy adelantado a su época. Él soñaba con que algún día
muchísimas tareas fueran realizadas por máquinas o por robots. Oh, señor Monroe, si estuvieras en esta época, de pronto... Entonces lo que él hizo fue dejar de soñar y pasar a la acción, y se dedicó a crear este robot a vapor, o bueno, mejor dicho, a este hombre mecánico, porque en aquel entonces no se tenía ni se conocía ni existía el concepto de robot, sino era simplemente un hombre mecánico. Fue construido en acero y aluminio y funcionaba completamente a vapor. Se dice que este hombre mecánico habría remolcado un carruaje lleno de pasajeros por toda la ciudad. Se dice también que esta figura futurística fuera alta 6 pies y que caminara a un ritmo vivaz de 5 millas por hora. El tronco de esta figura parecía la armadura de un caballero medieval, y era aquí dentro donde estaba tanto el horno como el calentador y el motor pues de este hombre mecánico. Y los miembros, es decir las piernas, tenían el mecanismo para que se pudiera mover. Genial. Lastimosamente este robot o este hombre mecánico desapareció de un día para otro y nadie sabe qué le sucedió. Lo más probable es que lo hayan apaleado algunos fanáticos. Ahora vamos a pasar a el estabilizador de escritura. En la época victoriana, tanto los viajes en carruajes como los viajes en tren eran bastante sacudidos, por decirlo así. Y siempre han existido personas que aprovechan el tiempo que están sobre un bus, sobre un tren, sobre un avión para trabajar o para pasarse simplemente el tiempo. Entonces, uno de los pasatiempos y formas de trabajar sobre un medio de transporte en la época era pues obviamente escribiendo. Muchos obviamente pues lo hacían por trabajo, otros por pasatiempo, pero pues con el movimiento o las oscilaciones, pues con el movimiento y las oscilaciones, creo que lo estoy pronunciando mal, bueno, con el movimiento pues obviamente como que estás escribiendo y ¡pum!, no podías escribir cómodamente porque se movía todo. Entonces inventaron este dispositivo que prácticamente lo tenías que colocar en alguna parte de la silla o en alguna parte se tenía que como que aferrar, y esto debía dar como más estabilidad en el momento de que estuvieras escribiendo, no obstante la turbulencia. Ahora vamos a pasar a otro medio de transporte, y este es el velocipiede esférico. Entre los varios tipos de vehículos inventados en la época victoriana, podemos también encontrar esta bizarra esfera, la cual tenía una barra metálica por dentro que permitía que la persona que estuviera dentro como que se aferrara y pudiera caminar como una bicicleta, pero protectada. Sería perfecta para estos tiempos de distancia social, como que cada uno en su bola. En su bola, sí. En estos tiempos existe más como un medio de entretenimiento, pero pues no creo que funcionara, porque se imaginan en una bola y en una bajada, o sea, ¿cómo le pones los frenos a eso? Pero pues para la distancia social está óptimo. Y el último objeto o invento victoriano que veremos el día de hoy va a ser el diplógrafo. Es bastante difícil de decir. Bueno, existía el diplógrafo y el brigágrafo. Bueno, estos eran dos aparatos que prácticamente copiaban lo que tú escribías. Entonces, mientras escribía aquí, había como un aparato que iba copiando tus movimientos y lo copiaba también en otra hoja. Entonces, cuando estabas escribiendo una cosa, esta cosa se escribía también en otra. Entonces, era muy útil en el caso de que tuvieras que escribir, por ejemplo, una carta igual para dos personas diferentes. Necesitábamos las fotocopiadoras. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. ¿Alguna vez habías visto o escuchado algo sobre estos inventos de la época victoriana? Yo creo que han habido o hay personas con muy buenas ideas muy futurísticas, que pero en su época no han sido como tomadas en serio. Entonces como que la del robot me encantó, la del hombre a vapor era como wow, a mí me gustan los robots. Creo que un día sustituirán a muchísimas de las cosas que hacen
seres humanos físicamente. No hay que oponernos a esto porque pues es inevitable. Pero pues bueno, tú escríbeme abajo en la cajita de los comentarios qué piensas sobre todo esto. Recuerda también suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones porque subo videos todas las semanas. Abajo en la cajita de información encontrarás los links directos a todas mis redes sociales por si quieres ir a visitarme y me quieres hacer una pregunta por allá o simplemente ver qué hago cuando no estoy aquí en YouTube, no sé, de pronto te puedo stalkear, no lo sé. Recuerda compartir este video y dejarme tu poderosísimo like. Y no siendo más, yo te mando un beso gigantesco y nos vemos a la próxima. Chao.